¿Qué nos da más miedo, lo que vemos o lo que nos imaginamos? Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sol Di Giorno, bookfluencer, psicóloga y autora de Herencia de Sangre y Pecado, y hoy quería hablar un poco de la sensación de miedo que nos generan algunos libros o algunas películas. ¿Les ha pasado alguna vez que después de terminar de ver una película o de leer un libro se quedan muy asustados? ¿Y qué nos da más miedo, lo que vemos o lo que nos estamos imaginando y no podemos ver porque es un libro? Hay algunas historias o algunas películas donde el terror es mucho más explícito, mientras en otras los huecos los tenemos que llenar nosotros, el terror lo terminamos generando en nuestra cabeza. Y me da curiosidad un poco entender qué es lo que más suele asustar a las personas. Hablemos un poco de eso, de qué tipo de terror es más efectivo. Porque bueno, no sé si hay una respuesta correcta, pero ¿qué es más aterrador? ¿Lo que nos muestran claramente o lo que nuestra imaginación nos transmite? Hay una realidad y es que la mente humana tiende a completar vacíos de una forma muy terrible, ¿no? Como que en general, incluso cuando no estamos hablando de terror, más cuando tenemos quizás algunos pensamientos ansiosos, tendemos a imaginarnos siempre el peor escenario posible. Entonces, en ese sentido, todo lo que no sea explícito y tengamos que imaginar nosotros probablemente sea un poco más terrorífico, por una cuestión de que es como que lo personalizamos. Si nosotros tenemos algo explícito en una película y lo estamos viendo a la imagen terrorífica y ya depende de uno si nos da miedo o no. Por ejemplo, no sé, si le tenés pánico a los payasos y ves It, obviamente que te va a dar mucho miedo. En cambio, si los payasos no te asustan para nada, quizás la película no te causa nada. En cambio, si tenés que imaginártelo, si lo estás leyendo y demás, uno como que le da un toque personal porque, bueno, nuestra mente es obviamente personal y completamos los vacíos en base a nuestros propios miedos. Siento que en líneas generales las cosas que imaginamos suelen ser más terroríficas por eso, por una cuestión de que uno completa el vacío a partir de ese temor que uno tiene. Cuando lee terror queda muy sugestionado, entonces claro, si a vos te da miedo de X cosa, cuando estés leyendo lo vas a tirar para ese lado, lo vas a orientar sin querer hacia tu propio miedo. En cambio la película ya está creada, entonces puede ser que te impacte, puede ser que te da miedo si justo te toca en ese punto débil, pero si justamente es algo que no te asusta, va a pasar de largo. Más allá de que esa siento que sea la regla general, a mí la realidad es que me cuesta mucho más ver películas que leer libros. Eso es algo que he mencionado anteriormente. Es como que el hecho de la imagen me asusta más. A mí históricamente las imágenes me impactaron mucho, me asustaron los videos de terror. Todas las cosas que justamente son imágenes ahí en la tele, miro para allá porque ahí tengo la tele, me dan mucho miedo. En cambio los libros, no sé por qué, es como que alguno que otro me ha asustado, pero realmente las películas me cuestan mucho más. De hecho, me encantan las películas de terror que tienen una buena historia. Hay algunas películas que no son muy buenas, pero las películas de terror en general me encantan y me cuesta muchísimo verlas. Realmente tengo que verlas como de día, con mucha luz. Esa noche me suele costar dormir y los libros no. La realidad es que leo libros de terror desde que soy bastante chica y nunca fueron una pesadilla para mí. Las películas realmente me cuestan mucho, o sea, no las puedo ver. Les doy un ejemplo, hay una serie que todo el mundo dice que es maravillosa y hablo de La Maldición de Hill House, que yo sé que la serie me va a encantar, yo sé que la historia está tremenda, el director es fanático de Stephen King, hizo otras películas que a mí me gustan mucho y no puedo ver la serie. Intenté verla, miré un capítulo y casi me muero y no pude mirarla más porque realmente me asusta y me encantaría verla porque yo sé que es una historia fantástica y no la puedo ver. Entonces, por eso sé que las películas y las series a mí personalmente me cuestan más porque las imágenes son impactantes. Pero siento que soy como un poco una excepción a la regla, porque es cierto que la abertura que tiene el libro hace que vos hagas la historia propia. Como por ejemplo vemos en It de Stephen King, que lo tengo por acá. It es un payaso que adquiere la forma del miedo que cada personaje tiene. Entonces, de esa forma, claro, It es una historia bastante terrorífica porque vos terminás imaginándote que el payaso puede tomar la forma de tu propio miedo y eso es muy personal. Pero bueno, obviamente que el terror visual también tiene un impacto poderoso, que eso es lo que a mí me impresiona. Quizás lo que hace es como que impacta directamente, ¿no? Te genera capaz como un shock o una repulsión más inmediata cuando te aparece algo en la pantalla que te hace como sobresaltar. Siento que quizás el terror leído queda trabajando en la cabeza, te aparece después en otro momento. Les doy un ejemplo que me pasó también cuando leí El Resplandor de Stephen King. En el momento capaz no me dio tanto miedo, pero justo a los 2-3 días me fui a un hotel
Y ahí, claro, empecé a reproducir en mi cabeza todas las escenas que yo había leído en el libro, que de hecho lo estaba leyendo, o sea, lo empecé en mi casa, justo me fui de vacaciones y terminé el libro en un hotel, y fue bastante terrible, porque claro, trasladaba esas palabras al lugar en el que yo estaba y lo hacía más personal. En cambio, la película quizás es como que te impacta en el momento y si no sos una persona muy asustadiza como yo, quizás no te acompaña después. En cambio, el libro creo que se queda ahí como presente y lo continúas personalizando a tu vida o a tu historia o a tu experiencia. Pasa que también algunos miedos necesitan como verse para sentirse reales, entonces eso también hace que las películas sean bastante impactantes. Se me ocurre, por ejemplo, pensar en Los Elementales, que es un libro que a mí me dio mucho miedo, y la realidad es que en este libro no hay nada demasiado terrorífico, pero la atmósfera es tan inquietante que terminás llevándotelo a tu cabeza y te quedás pensando en una escena. Hay una escena muy particular que es bastante terrorífica, en la cual... contexto. Este libro consiste en unas casas medio abandonadas, tiene el concepto de casa embrujada, y tenemos 3 casas en la playa, de las cuales una está imposible de habitar porque la arena la tapó. Entonces, una de las personas de otra de las casas, porque son casas familiares, intenta como entrar a la casa abandonada o a la casa consumida por la arena, y bueno, no puede, hay algo extraño ahí, y en un momento las casas están pegadas y la persona observa desde el segundo piso el espejo que está en la casa de al lado y por el espejo ve algo muy terrible. Yo esa escena, o sea, se me pone la piel de gallina de solo pensarlo, y en realidad no dice, o sea, no es tan terrible, pero cómo está escrito, cómo te envuelve y demás, te da tanto miedo que yo después me miraba al espejo y me daba miedo, o sea, como que me quedaba pensando en la historia. Por eso siento que el terror escrito acompaña más que la película. Creo que la película es como un efecto rápido, que es lo que tiene lo audiovisual, ¿no? Como que te captura el momento, te impacta y después adiós. Esto se plasma un poco más. Ahora, ¿qué pasa cuando se combinan ambas cosas, como les conté en algunos videos atrás, que ocurre en Asylum? Asylum siento que es una propuesta muy diferente que me sorprende que no se haya seguido utilizando. Quizás sí se utilizó, pero bueno, no en un libro capaz que sea tan conocido como este libro. Este salió, si no me equivoco, en el 2010, 2012. Salió en 2014 en Argentina. Y hoy vas a una librería y sigue estando, porque es un libro que realmente fue muy masivo, muy impactante, y si bien es juvenil, porque está publicado con BR Editoras, la verdad es que asusta un montón y no sé si es un libro tan juvenil. Quizás sí por una cuestión de la historia, los protagonistas son adolescentes, consiste en un grupo de estudiantes que se van a pasar un verano como a hacer un curso, y la residencia donde se iban a quedar está extrañamente clausurada, entonces se tienen que quedar en un ex manicomio y empiezan a pasar muchas cosas extrañas. Y más allá de que la trama capaz no parezca la gran cosa, les digo que realmente está muy buena, muy sorpresiva. Y lo que tiene en particular este libro, que ahí es donde les digo que me parece muy novedoso y que me sorprende que no se haya seguido utilizando, porque este libro fue un éxito, son imágenes. Este libro tiene imágenes, entonces vos estás leyendo tranquilo y te aparecen estas cosas, que no deja de ser una foto común y corriente, pero como tiene un efecto, está tachada y tiene este tipo de cositas como que le agregan a la atmósfera de terror, asusta muchísimo. Es un libro que real te asusta un montón, y quizás en las imágenes no asustaría tanto. Pero bueno, vos estás leyendo muy tranquilo y de la nada te encontrás con este tipo de imágenes, estoy buscando alguna que sea realmente impactante, y vos te quedás un poco tieso. Aparte, lo más lindo de este libro, o lo más terrible, es que las imágenes están sueltas en todo el libro, entonces la verdad es que no sabes cuándo te vas a topar con una imagen. Vos venís leyendo y de la nada das vuelta a la página y te encontrás con esa cosa horrible, y obviamente que te impacta. Creo que esto lo que tiene es como que justamente mezcla las dos cosas. Tiene el terror escrito, con el cual te quedás pensando un montón, y tiene el terror del shock de las películas. Logra impactarte en el momento con una imagen que sacada de contexto no dice nada, porque si no estaría en blanco y negro, no estaría toda como borrosa, no tendría como escritos arriba, no te da miedo. Pero en el medio del libro, en el medio del momento más terrorífico, ver eso asusta un montón. Me parece una idea fantástica y me sorprende que no se use más. Ahora, también hay algo muy particular, y es que hay miedos comunes que impactan, los tengas visuales o los tengas por escrito. Pero justamente lo que les digo, lo escrito te lo llevas. Ejemplo, Cementerio de Animales habla mucho sobre la muerte, que es un miedo que casi todo el mundo tiene
o tuvo en algún momento de su vida, o tiene alguna forma, o tiene como por ahí en la cabeza, porque la muerte es algo muy desconocido, es algo imposible de representar, entonces en ese sentido es que asusta un montón de alguna forma u otra. O capaz te asustaba de niño, o capaz te asusta pensar en tu propia muerte o en la muerte de alguien más. Y claro, Cementerio de Animales toma eso, toma el miedo a la muerte. Capaz en el momento lo lees y, bueno, no te da tanto miedo, pero después te quedas pensando, che, y la muerte, y qué pasa con esto, y qué pasa con lo otro, y qué pasa con el más allá, y qué pasa si alguien revive. No sé, te quedas pensando en un tema muy importante. La verdad es que la película no me dio tanto miedo a mí, que yo soy muy asustadiza, para no decir otra palabra, y el libro sí, por esto de que justamente me lo llevé y me quedé pensando. Así que en este caso obtuve como el resultado contrario a lo que suelo obtener, por eso lo menciono. Me parece interesante cómo un miedo tan común hace que uno se quede pensando tanto y que lo traslade